Le damos la bienvenida a todas las personas que son ajenas a la escuela de diseño y les quiero comentar un poquito de qué se trata. La escuela de diseño del Garden Club Argentino se formó a principios del año 2023 porque nos dimos cuenta dentro del Garden Club Argentino que había muchas socias que no tenían acceso al aprendizaje de cosas básicas de diseño. Es ahí que decidimos que tantear, a ver cuántas socias en el país podrían llegar a tener interés. En ese primer año se anotaron 56 alumnas, las cuales terminaron el curso, y este año, cuando largamos el año 2, se sumaron más personas y 80 socias del Garden Club Argentino empezaron y terminaron el curso. ¿En qué consistía el curso desde el primer momento y hasta que terminamos ahora? En una clase de 2 horas en la cual se daba en la primera hora teoría y la parte teórica del diseño que iban a realizar. Les comento que empezamos con lo más básico, la masa tradicional, el triángulo, para después pasar por la masa lineal y empezar muy lentamente con los inicios de los diseños creativos a fines del año pasado y este año sí, directamente con diseños creativos. Luego de esa primera hora de clase teórica, hacíamos una hora de, o menos, de demostración práctica, donde una disertante experta realizaba frente a cámara un diseño explicando todas las razones y cómo lo realizaba. El trabajo más importante empezaba después de esa clase de 2 horas, porque cada una de las alumnas tenía que realizar un diseño de las características explicadas. Ese diseño lo tenía que fotografiar de manera como se fotografían todos los diseños para exposición, o sea, una foto delante y dos laterales, en el caso de los diseños normales, una foto de arriba, en el caso de bajo relieve, y esas fotos me eran enviadas y yo contaba con un grupo increíble de 7 juezas que cada una de ellas tomaba un grupo de esas alumnas y le hacía la devolución sobre su diseño. Y mes a mes íbamos cambiando las alumnas y la persona que le hacía la evaluación, con la idea de que a fin de año cada una recibiera una evaluación sobre uno de sus diseños de cada una de las juezas que participaron de este proyecto. La verdad es que el proyecto, la idea del proyecto fue mía, pero sería absolutamente imposible haberla llevado a cabo sin la ayuda de esas 7 personas que dieron de su tiempo para mes a mes evaluar 80 diseños y también, por supuesto, de mis compañeras de la Escuela de Formación, Estela Maris Grimoldi y Celita Arriaga, que mes a mes grababan la clase, se subía la clase al grupo de WhatsApp que habíamos formado para que aquellas socias que no podían participar de la clase teórica y la clase práctica pudieran ver lo que se había dado y en base a eso hacer las devoluciones. El miedo de todas nosotras era que iban a caer mucha gente por el camino, pero la realidad fue que no. O sea, empezaron un total de 90 alumnas, creo, este año y terminaron 80, lo cual es un promedio fantástico. La consigna era esa: se aprende haciendo, no solamente viendo. Así que lo que ustedes van a ver hoy es el trabajo de estas alumnas
que han trabajado este último año. Lo que hice en base a un pedido específico de Celita fue, Diana, no puede ser que quede acá dentro de la escuela estas maravillas que están haciendo las alumnas. Tenemos que hacer que estos trabajos sean conocidos por las demás socias del Garden Club argentino y si quieren también por socias de otros clubes para que vean las cosas maravillosas que han hecho. Yo me limité a seleccionar de cada una de las alumnas uno de sus mejores diseños. No necesariamente el mejor, pero uno que representaba muy bien el título y que nos daba posibilidades de hacer comentarios, los cuales en el mes de noviembre, que fueron las dos últimas clases, hicimos un detalle muy minucioso del juzgamiento de cada uno de estos diseños, que obviamente hoy no lo vamos a hacer, pero sí les voy a dar algunos detalles de cada uno de ellos. Así que sin más, voy a compartir con ustedes lo que hoy vamos a ver. Son 3 clases distintas. Cada clase consta de unas 13 diseños y esos 13 diseños han sido rankeados de acuerdo al puntaje obtenido. Se juzgaron como se juzga cualquiera en base a la escala de puntos que tenemos en el manual y vamos a proceder a explicarles dónde se sacaron algunos puntos para llegar al puntaje final en cada caso. Vamos a empezar con mesas. Luego vamos a hacer un pequeño paréntesis para que ustedes hagan alguna consulta que quieran hacer. Luego vamos a seguir con bajo relieve y al final también vamos a cortar para hacer alguna consulta y al final vamos a ver diseños cascada. Ese es el proyecto de hoy. Así que sin más, comparto con ustedes. Este es el logo, el que está detrás de mi cabeza, de la Escuela de Diseño. Nos apropiamos totalmente del diseño de, el diseño de precioso, realmente precioso, de el gran artista argentino, especialista en acrílicos, que no necesita demasiada presentación. Esta obra está colgada en el Museo Maca de Punta del Este. Es una bola enorme de color naranja con varios, miles, creo, de piezas de acrílico. Hay uno similar que está colgado en el Centro Cultural en Buenos Aires, que ahora ha pasado a llamarse el Centro Cultural Favaloro. Y hay otro que está colgado en Aeropuertos Argentinos, en la salida de Ezeiza, de color amarillo. Es una maravilla y como le pega la luz a los distintos elementos de acrílico, yo vi un simbolismo con la idea de que cada una de estas piezas de acrílico vendría a ser una participante de la escuela de diseño, que en el conjunto total hacía una maravilla de creación artística. Así que esa fue la base. Esponsoreado, por supuesto, por el Garden Club argentino, pasamos a las evaluaciones. Lo más importante es recordar que todos los diseños que se presentan están evaluados en base a la escala de puntos que corresponde a todos los diseños en el manual, lo cual es conformidad al tipo de diseño pedido, corresponden 7 puntos, a requisitos del programa corresponden 7 puntos. En este caso específico, como no el tipo era exigido, pero no había requisitos del programa, no se tomó en cuenta esa valoración.
Los principios del diseño sí, que son 48, que corresponden a cada uno de los 6 principios del diseño, 8 puntos cada uno. La selección de componentes son 8 puntos. La organización de esos componentes son 8. Expresión tampoco lo tomamos en cuenta porque nunca le dimos un título a las alumnas. Y distinción vale 14 puntos para llegar a un total de 100. Así que recuerden que tanto en conformidad y expresión dimos los puntos como dados. Les recuerdo el sistema de valoración que tenemos en el Garden y que depende, por supuesto, del National Garden Club. Un primer premio se obtiene si uno obtiene más de 90 puntos y si hay opción alguna cucarda, un premio especial, tiene que obtener más de 95 puntos. En este caso, como había tantas, creo que son 13 o 14 por cada clase, no pusimos primer premio, segundo premio y tercer premio porque dejaríamos de lado muchísimos. Vale la pena que yo les cuente en esta instancia y les anticipe un spoiler de que realmente todos los diseños obtuvieron un segundo premio, un puntaje de segundo premio o de primer premio. El segundo premio debe obtener 85 puntos y más. El tercer premio debe obtener 80 puntos y más y es de color amarillo. Y la mención corresponde a un diseño con una cinta blanca de 75 puntos y más. Así que sin más, vamos a lo primero que vamos a ver hoy, que son las mesas. Las mesas que se pidieron, se hicieron 2 clases de mesas. En la primera clase que se dio, cuando me refiero a clase, me refiero a las 2 horas más de práctica. Se pidieron la selección y organización. Y en la segunda clase, toda la mesa en total. Así que la primera fue de selección y lo que ustedes están viendo es la mesa ya armada. Vamos a mesas y vamos a cuáles son las características de la mesa funcional, que era lo que nosotros habíamos visto. Prevalece el orden y la conveniencia, se debe incluir una unidad decorativa, que es un diseño con material vegetal, con o sin velas y otros accesorios. Una planta cultivada en recipiente no es un diseño. El programa de exposición puede especificar cantidad y composición de los componentes o puede ser a pedido del expositor. Y la relación de todos los componentes debe ser balanceada dentro del espacio permitido. Tipos de mesa: mesa buffet, mesa al fresco, mesa informal, mesa semi-informal, que ustedes recordarán es la más elegante de todas, y mesa bandeja para uno. Y van a ver ejemplos de cada uno de estos tipos de mesa que pueden llegar a ser. Vamos a esta mesa que la expositora decidió colocar el diseño en su propio jardín y nos pareció que la ambientación que ella había logrado para su mesa era muy, muy atractiva porque el fondo de ese cantero realmente era tremendamente atractivo y agregaba al conjunto total de la mesa. Vimos entonces que era un todo muy agradable y el único punto que objetamos, cuando digo objetamos me refiero al panel de 3 juezas que juzgaron este diseño, es que nos pareció que la cucharita que se encuentra acá no tenía ninguna razón de ser, por la cual a este diseño impecable, como ustedes ven, ese número 9 corresponde a la expositora, porque en ningún momento les vamos a dar los nombres
de las personas, sino que cada una de ellas ha sido identificada con un número. La expositora número 9 logró 98 puntos en total. Vamos al segundo diseño. El expositor número 7. Vimos que el balance estaba levemente afectado hacia la derecha porque el peso de esa bandejita o panera no alcanzaba a compensar el peso que se encontraba del lado derecho y que la velita en su candelero tampoco llegaba a equilibrar, estaba levemente inclinado hacia la derecha y es la razón por la cual a este diseño que está extremadamente bonito, obtuvo 95 puntos. Encontramos que la vela y el candelero eran muy chiquitos en relación a los demás componentes de la mesa, pero es un diseño sobresaliente. Vamos a pasar al del diseño de la expositora número 5, que era una mesa funcional, semiformal, para dos personas, y encontramos que la selección de componentes era efectiva, los colores y las texturas nos gustaron mucho, pero nos pareció que los platos eran muy grandes en relación al tamaño del diseño y que también todos los componentes estaban como tirados para atrás y quedaba un espacio blanco, en blanco, muy notable en la parte que nos miraba más cerca de la mesa. Por lo tanto, este diseño muy agradable con su entorno muy correcto obtuvo un puntaje de primer premio con 91 puntos. Vamos a este diseño también, que era un diseño buffet. Hay 4 platos, pero los 4 platos no están juntos y nos resultó, cuando lo juzgamos, bastante complicado esos platos con el borde celeste, porque no encontrábamos en la organización de la mesa ningún otro elemento que acompañase ese borde celeste de los platos. El diseño floral angular nos pareció que era muy bueno para la mesa, pero la división de las copas en pares y de esos platos en pares nos chocó un poquito. Y por el ángulo del diseño angular había más peso hacia la izquierda que a la derecha. De todas maneras, es un estupendo diseño y obtuvo 91 puntos. Pasamos ahora a este diseño, que es un diseño más tradicional, o sea, vimos el contraste entre el anterior y este diseño definitivamente corresponde a la línea Hogarth, a una mesa de buffet muy correcta y muy atractiva, pero nos resultó que la colocación de las servilletas en el primer plano eh, llamaban muchísimo la atención, pero los colores realmente eran muy atractivos, pero esas 3 servilletas colocadas ahí, otra sobre el conjunto de platos y una totalmente distinta colocada en la panera a la izquierda, nos resultó un tanto en la organización y la selección de los componentes un poco chocante. Es por lo cual este diseño obtuvo, perdón, se llega a ver el puntaje obtenido, obtuvo 91 puntos, también un muy buen puntaje de primer premio, igual que el anterior. Vamos a un diseño de una mesa más pequeña. En este caso es una mesa de
té o de café y encontramos un par de cosas que realmente nos llamaron la atención. Primero, las servilletas han sido colocadas en ángulo para la foto, lo cual hace que el ojo se dispara hacia afuera, se va de izquierda hacia derecha el ángulo de las dos servilletas. Y eso nos resultó un poquito incómodo. También nos resultó que hubiese sido mejor usar quizás hojas un poco más chicas, las encontramos muy grandes en relación al material vegetal, y encontramos que muchísima importancia se le dio de alguna manera al bajo plato, al individual. Y la tela o el mantel que se colocó sobre el mantel, en distinción, perdió algunos puntos por no haber estado doblada correctamente y por no estar planchada. Con lo cual, este diseño obtuvo 90 puntos. Pasamos a la número 12. La número 12 es una mesa muy alegre y encontramos que el balance se cae hacia adelante, el diseño avanza hacia nosotros. El ritmo también lo vimos afectado por la misma situación, pero a la misma vez vimos que no hay un dominio evidente, o sea, entre los materiales, digamos, la unidad decorativa y ese plato muy importante de plata, se disputaban el interés. Y nos pareció que o sobraba la jarra o sobraba la bandeja de plata, una de las dos cosas. ¿Y dónde se colocaron estos objetos? Nos pareció que no era la mejor opción. También vimos que la persona que está sentada a la derecha de la mesa va a obtener una visión un poco distorsionada del diseño en sí. Va a ver más la parte de atrás que la parte de adelante. Por esta razón, obtuvo 89 puntos. Lo que yo estoy haciendo en este momento es hacerle un resumen muy breve de lo que hicimos en su momento cuando juzgamos las mesas en vivo. Vamos al diseño número 8, que sobre esto las jueces tuvieron varias discusiones porque hubo algunos elementos que le molestaban a una, otras no. Por eso es súper importante que el panel sea de 3 personas y que se tome la decisión de la mayoría de las personas. Había un desbalance hacia la izquierda por el peso del botellón. También afectó la posición y el tamaño de las servilletas. El diseño es pequeño en relación a las servilletas y el botellón. Y la vela, que no sé si la llegan a ver, voy a tratar de marcárselo. La vela que se encontraba dentro del diseño era muy pequeña y el material vegetal no estaba en óptimas condiciones. Por esta razón, obtuvo 86 puntos. Vamos ahora a la expositora número 11 con una mesa semiformal. Sobre esto encontramos que las jarras colocadas a cada punta de la mesa comprimían la mesa en la parte central, no se podía expander. Eso también se veía por el camino que estaba cortado y no llegaba hasta las puntas de la mesa. Era como que se concentraba todo en el centro. Nos gustó mucho la utilización de ese recipiente que reflejaba de alguna manera los colores del diseño y también del camino, pero a la vez nos pareció que el diseño
En la unidad decorativa le faltaba flores violetas abajo. Habían quedado todas arriba y los verdes quedaban abajo, en la parte inferior. También nos pareció que se podría haber jugado un poco más con la colocación de las servilletas. Es por eso que este diseño obtuvo 85 puntos. Vamos ahora a la expositora número 10 y acá nos encontramos con que todo el peso de la mesa está en la parte izquierda y en la parte derecha atrás. Digamos que hay un espacio enorme delante que está vacío y las 4 vasos que están ahí no llegan a compensar ni lejos el peso que tienen los demás elementos. También nos pareció que sobraban platos porque para una mesa buffet no eran necesarias tantas. Si nos fijamos que hay 4 vasos, más que 4 platos, no eran absolutamente necesarios. Y también sentimos que el color de las servilletas no se adecuaba al todo lo verde. O sea, si hubiésemos sacado los platos blancos, esas servilletas quedaban muy notorias, que si hubiese buscado servilletas de un tono quizás un verde oliva o de un naranja suave, se hubiese integrado mejor al diseño total. Es por eso que este obtuvo 81 puntos, o sea, un puntaje de tercero. Vamos a esta mesa, que es de un colorido muy alegre, pero donde el diseño es muy, muy grande, la unidad decorativa es muy grande para la mesa en sí. Y que encontramos que el recipiente de esa unidad decorativa tampoco tenía relación con todo el material vegetal que se encontraba en él. Estaba muy dividida la mesa porque todos los elementos blancos estaban en el centro o hacia la derecha y los que tenían un borde o virol azul estaban colocados a la izquierda. Así que había una división en este sentido. Este diseño obtuvo 80 puntos. Vamos a este otro diseño, que era una mesa al fresco colocada afuera y nos encontramos con problemas de integración de la unidad decorativa, porque no había ningún elemento del color de la mesa que se integrase a la unidad decorativa y viceversa. También nos resultó incómodo que el bajo mantel fuese de una tela tan brillante y tan elegante y más apropiada para una mesa semiformal, y los elementos claramente eran muy informales. Entonces, esta mezcla entre la informalidad de la vajilla y la formalidad de los manteles nos resultó incómodo. Y también nos pareció que había demasiados elementos colocados sobre una mesa muy chica. Este obtuvo 79 puntos. Y vamos a la última mesa que vamos a ver hoy, que era justamente una bandeja. Y justamente lo que nos pareció más notorio de esto era que la estrella era la bandeja en sí y no los componentes colocados sobre ella. O sea, la originalidad de la bandeja, la cual es mucho, con esos trabajos de hierro y mimbre, apagaban de alguna manera la unidad decorativa y los complementos. El diseño no parecía demasiado estable para poder ser portátil, que es absolutamente muy importante en una bandeja porque se supone que es funcional y que debe poder ser trasladada con mucha facilidad. Este no parecía tener esa estabilidad para poder lograrlo. También el mismo problema que había tenido el anterior.
no vimos elementos en la unidad decorativa que se conjugaran con los otros componentes que había utilizado la expositora. Había un peso llevado hacia la derecha porque el vaso colocado a la izquierda no compensaba el peso de la unidad decorativa. Pensamos cuando estábamos juzgando que la servilleta que colocó debajo del plato, del bowl, hubiese sido mucho más efectiva porque tenía un color similar al recipiente de la bandeja si hubiese sido colocada fuera, o sea, al lado del plato y el bowl. Directamente, quizás por color y por peso, ayudaba un poquito a complementarlo. Es así que esta mesa llegó a los 78 puntos. Ahora vamos a hacer un pequeño break por si ustedes me quieren hacer alguna consulta con respecto a estas mesas que han visto hasta ahora. Por favor, si alguna tiene alguna duda, levante la mano. Yo acá con este diseño de Le Parc detrás mío es un sol. Si tienen alguna consulta, por favor, háganmela. Si no, vamos a pasar directamente a la segunda clase que hemos evaluado. No veo ninguna mano levantada, ¿verdad? No, no, no hay. Perfecto. Entonces, si ustedes están de acuerdo, voy a volver a compartir pantalla con ustedes y vamos a ir. Muy bien. Vamos a pasar a la segunda clase, que es un diseño relativamente nuevo, que se trata del bajo relieve. Ahora, el bajo relieve tiene sus características que las vamos a estudiar. Es un diseño tridimensional incorporando tres o más técnicas de diseño. Estas técnicas de diseño deben ser descritas y colocadas en una tarjeta al lado del diseño. Y el diseño terminado debe ser por lo menos 4 veces más largo y o ancho que alto. El diseño se ve y se juzga desde arriba. Y es por eso que las fotos que yo les voy a mostrar van a ser precisamente tomadas desde arriba. Si bien yo les estoy mostrando en cada caso una sola foto, sepan que las expositoras llevaron y mandaron a ser juzgadas las tres fotos que corresponden. Vamos a ir al primero, que corresponde al diseño 35, que nos pareció impecable. Impecable. Nos pareció que era un bajo relieve estupendo. Le sacamos un puntito, 2 puntitos mínimos, porque la masa de las alstroemerias rojas llegaba casi al borde, al límite de la base del bajo relieve. Faltaba correr el diseño, pero milimétricamente hacia la izquierda. Fue realmente una composición preciosa, obtuvo 98 puntos. Les digo sinceramente que estoy súper orgullosa de las alumnas de la escuela, pero de algunas de ellas realmente me han dejado con la boca abierta. Y yo creo que esto es uno de los mejores bajorrelieves que yo he visto en mi vida. Vamos a este otro diseño de la expositora 34, que lo realizó totalmente con materiales secos, o sea, no utilizó ningún tipo de material fresco, pero nos pareció que era extremadamente correcto, cumplía con todas las consignas. La única objeción que tuvimos era que nos pareció que el color
era muy monótono, que estaba dentro de los mismos tonos, que podría haber jugado con salir un poco de los grises y de los marrones. Obtuvo 96 puntos. El diseño de la expositora 37 también nos pareció muy interesante, pero encontramos que ese formio deshilachado que ustedes ven que recorre el diseño, el remate no remataba nada, era como que terminaba ahí y no volvía a integrarse al diseño, con lo cual el ritmo del diseño en su totalidad estaba afectado. También notamos que, con esto hablé con la expositora después y me dijo que fue absolutamente imposible, que esta raya que se encuentra acá, la base está realizada sobre un papel, que esta raya que se encontraba acá molestaba mínimamente, pero nos pareció un diseño exquisito, obteniendo un puntaje de sobresaliente. El siguiente es de una expositora que siempre me sorprende con su originalidad. Objetamos un par de cosas, entre ellos que todo el material vegetal, tanto las flores como las hojas, eran muy grandes para el marco que ella había elegido. Y también objetamos que el diseño no fue colocado sobre una base como se había pedido. O sea, se dieron unas medidas específicas y se pidió que el diseño estuviera dentro de esas medidas. Pero esa base no estaba. Estaba colocada sobre, no sé, una mesa o un espacio y no había esa contención. Pero quiero que se fijen particularmente en lo atractivo que resultan esas lanas entrecruzadas de distinto color, cómo juegan con el color de las flores naranjas y el verde. Pero en general, como que demasiado material vegetal, mucho peso hacia la izquierda, y esto le costó unos puntos. Obtuvo 90 puntos. Este diseño, el diseño 29, también es un diseño muy bien elaborado en cuanto a la parte de artesanía, pero nos encontramos con un peso muy fuerte hacia la derecha, donde está el conjunto de flores rosadas. Por ese acento en la parte rosada, el balance estaba afectado y también el ritmo estaba detenido en este lugar. El dominio lo vimos repartido entre esa masa rosa y esas hojas que estaban enruladas. Y también pensamos que la elección del color de la base había un contraste muy fuerte entre ese color elegido y el diseño, con lo cual parecía que había mucho espacio libre por ese contraste muy fuerte entre el color de la base negra y los componentes del diseño en sí. Este diseño obtuvo 90 puntos, puntaje de primero. Vamos a este otro diseño, ya un poco más complejo, pero vimos algunas cosas que queríamos hacerles notar a ustedes. Primero, hay muchísimo peso en la zona inferior y se escapa por la zona inferior, por la posición de esas hojas, sin volver. El contraste nos pareció que era débil entre los elementos y la proporción de la unidad decorativa con la base, lo mismo que la anterior. Había muchísimo contraste entre un color y la otra, que quizás con una base de otro color podría haberse disimulado un poco. La condición de las hojas nos pareció que no era la óptima y lamentamos mucho
que este trabajo que estaba tan interesante no se viese el final, sino que se perdiese porque estaba apoyado sobre la hoja, lo cual acortaba de alguna manera la artesanía. Obtuvo 89 puntos. Este diseño nos pareció sumamente interesante, particularmente a mí. Yo les hice notar las juezas que juzgaron conmigo lo interesante que era provocar con un enrejado que hubiese espacio abajo y que se viera que eso era una caja donde el enrejado estaba arriba. Pero habiendo dicho eso, nos pareció que el peso de los frutos rojos a la izquierda era muy, muy, muy pesado y que condicionaba la manera de uno ver el diseño. Nos encantó el trabajo que realizó del trenzado acá, pero nos pareció débil en contraste con el peso de esto rojo. Pero un trabajo muy prolijo, obtuvo 88 puntos. Este otro trabajo tenía algunos elementos que eran realmente preciosos y nos pareció confuso porque si la base dada era, supusimos de que era una mesa quizás chica, cuadrada, parecía que los elementos en algunos casos se excedían del tamaño de esa mesa y que el conjunto acá de elementos, la atadura, era muy notoria y un tanto desprolija, con lo cual el ritmo estaba muy afectado porque siempre volvíamos a este punto. O en algunos casos se escapaba el ritmo por afuera sin poder volver. Razón por la cual este diseño obtuvo 87 puntos. Este diseño, les cuento que la expositora estaba de viaje, estaba en el Caribe y el mismo día que dimos la clase, ella juntó material en su lugar en la playa y nos mandó su diseño. Yo valoro eso muchísimo porque es una alumna aplicada que aún de vacaciones se molestó en mandar la tarea con los elementos que ella encontró. Pero encontramos que había un sobredominio de color de material beige y a simple vista la altura del diseño era mayor que la que corresponde a las proporciones pedidas en un diseño bajo relieve, donde por supuesto se pueden crear espacios, pero recuerden que la altura del mismo no debe superar la cuarta parte del largo. Y acá era evidente que eso lo hacía. También la palmera desflecada le dio cierta desprolijidad al entorno y hubiese sido mejor que hubiera elegido un lugar mejor para sacar la foto, porque esa baranda azul ahí realmente compite con el diseño en calidad. Obtuvo 85 puntos. Vamos a este otro diseño muy original, el diseño 31, donde encontramos que todo el balance estaba abajo, en la parte inferior. Y en ritmo, si bien las nervaduras de esta hoja nos ayudaba a salir un poco de esa concentración abajo, no alcanzaba para dar la fuerza suficiente para hacerlo. Hubiese sido mucho más interesante si el diseño acá no se aprecia, pero estaba en una canastita. Si el diseño lo hubiese llevado todo a lo largo de la hoja, pero el utilizar la hoja como base y los componentes que eligió nos pareció muy interesante. Obtuvo 84. Vamos a este otro diseño donde notamos primero que sí, se colocó digamos,
un diseño sobre una base y esa base sobre otra base, etc. El papel sobre el cual colocó todo el diseño era extremadamente desprolijo, no se veía bien, y además las hojas esas enruladas abajo eran muy grandes en comparación a las que estaban enruladas arriba, y eso afectaba el ritmo. Estaba truncado el ritmo por las aspidistras que controlaban ambos puntos. El dominio estaba repartido entre los componentes, había un muy interesante trabajo de texturas, pero que esas aspidistras que, insisto, cortan el diseño afectó. Así que este diseño obtuvo 83. Este me parece que es el último diseño que vamos a ver en bajo relieve y nos pareció muy interesante, pero a la vez sentimos de que el uso de muchísimos elementos marrones le quitaba contraste interesante, que lo amarillo que había utilizado no era lo suficientemente llamativo como para lograr un ritmo que fuese fácil de leer. Nos pareció que había un sobredominio del marrón, y otra cosa que notamos es que no tenía un marco de referencia, o sea, no había colocado sobre algo, lo mismo que habíamos visto en otros diseños tampoco, que no había cumplido con la consigna de la base. Y al ser un diseño tan creativo, sentimos que faltó tensión, y entonces obtuvo 82 puntos. Hago de vuelta un pequeño break por si ustedes quieren hacer alguna consulta antes de pasar a lo último que les quiero mostrar. ¿Hay alguna consulta? Están todas muy calladitas. Calladita. No, no se ve nada, Diana. Perfecto, entonces vamos a seguir con la tercera y última clase de hoy. Les recuerdo, es un poco confuso cuando estoy diciendo clase y clase, porque clase como que dimos clase y hay una clase de diseño. Y en la clase de diseño es justamente lo que estamos mostrando ahora. Les recuerdo que la semana que viene, en este mismo horario, vamos a evaluar, no vamos a evaluar, la evaluación ya está. Voy a comentarles de los diseños de 3 otros tipos de diseño que realizaron las expositoras. Así que seguimos con esto. Siguiente grupo de diseños, por llamarlos algo, por no usar la palabra clase, es el diseño cascada. Parece tan sencillo, pero les soy absolutamente sincera. Me parece que de todos los diseños, las mecánicas fueron las más complicadas en realizar. Vamos a la definición del manual. La cascada es un diseño que enfatiza un movimiento rítmico descendente. Las líneas descendentes pueden ser curvas, rectas, en zigzag, interrumpidas o una combinación. Un recipiente u otro dispositivo sostiene el diseño y un mínimo de componentes se extiende hacia arriba. Esta es la explicación del manual. Nos encontramos con estos trabajos. Obviamente que al evaluarlas, se evalúan desde los laterales, que son muy importantes en diseño cascada, pero para mostrárselos a ustedes, directamente lo que hice fue mostrarles nada más que el diseño visto desde el ángulo que más le favorecía. En este caso, el frontal. Nos pareció que era un excelente diseño, nos afectó un poco el ritmo esta hoja muy grande que se encontraba acá abajo, algunas de las otras hojas grandes también
nos llamaban mucho la atención y afectaban un poquito la escala, pero era un diseño muy, muy bueno que obtuvo 96 bien por la expositora número 52. Vamos ahora a la 60, que vive en una zona privilegiada de la Argentina, en el norte del país, donde tiene unas bugambileas que son un sueño. Este diseño nos pareció muy interesante. Teníamos algunos comentarios para hacer porque había contraste de formas, había dominio de flores blancas, pero en la organización nos pareció que era necesario, hubiese sido necesario colocar flores de bugambilea en esta parte superior del diseño y afinar un poco el diseño abajo, para que pareciera que fuese una cascada que terminaba en punto. También le pedimos a la expositora, cuando hicimos la devolución, que en el futuro cuide mucho el lugar donde saca las fotos, porque es claramente acá, con una pared blanca y un fondo negro, que corta eso, el diseño a la mitad visualmente en el momento de sacar la foto. Es súper importante tomar esto en cuenta, pero es otro diseño sobresaliente de 95 puntos. Vamos ahora a este otro, a la expositora número 58. Vimos que el ritmo estaba de vuelta afectada por esas hojas de hiedra que son muy grandes, pero que el dominio está repartido entre las flores amarillas y lo verde. Así que esas hojas de hiedra tan grandes afectaron muchísimo la manera de ver este diseño tan bonito con esa rosa Banksia que en ese momento se veía extremadamente linda. Obtuvo 90 puntos. Pero miren cómo la colocación del diseño con un fondo y base todo blanco, cómo evitó que se cortase la manera de ver el diseño como pasó en el anterior. En la 61 yo opté, porque era mejor foto, la foto lateral del diseño, pero a la vez la perjudiqué menos a la expositora eligiendo esta foto que si hubiese elegido la frontal que tenía más fallas. Pero por supuesto pasa lo que siempre le decimos a las alumnas: cuiden los laterales, cuiden el fondo, repitan el material que utilizaron hacia adelante, hacia el fondo. No es cuestión de solamente tapar el oasis, completen el diseño. Y esta expositora lamentablemente tuvo una gran concentración de ese material verde ahí que afectó nuestra apreciación del diseño y nos pareció que el soporte era un poco tosco en relación a los elementos los componentes que ella había elegido de flores, que eran muy delicados. Obtiene 89 puntos. Este otro diseño a mí particularmente me pareció fascinante porque me pareció que salía de lo común, pero a la vez le di un tirón de orejas a la expositora por su fondo y su base, que creo que ha sido la cosa más desprolija que he visto en mi vida. Y ella lo aceptó. Pero me pareció interesante lo de las dos caídas, pero lo importante es de juzgar en panel. Cuando juzgué con las otras jueces, me decían: Diana, nos parece mucho más notable ese corte que hay en el diseño entre esta masa que está a la derecha y esta masa que cae. Como que esta línea verde interrumpe y divide el diseño en dos, lo cual tenían absoluta razón. Y es la razón por la cual este diseño obtuvo 88 puntos. Vamos a este otro diseño que volvemos al problema de dónde
se sacan las fotos, ¿sí? Y parece ridículo, pero afecta en el momento de verlo. Esta expositora no eligió el mejor lugar para sacarlo. Les aclaro que le habíamos autorizado a las expositoras a que la caída de la cascada fuera por afuera del límite, digamos, de un estante o lo que fuera, que podían caerse por arriba, pero lo ideal es que fuese del mismo color y que no se notara esa caída. Lo que vimos en este diseño con estas preciosas azaleas era que las flores no llegaban hasta la parte de abajo del diseño y las flores de la azalea eran muy grandes arriba en relación a los distintos componentes que había utilizado. Pero qué bonita que es la azalea. 85 puntos. Vamos a esta otra, realizado casi en su integridad con un solo material floral, que es el jazmín muy oloroso que aparece en septiembre, y fue una de las cosas que dimos que debería haber habido más contraste, con usando distintos elementos, no solamente usando un solo material de flor, que al usar un solo material de flor nos encontramos con tres agrupamientos, uno superior, uno medio y uno inferior, que podría haber sido mejor trabajado. Obtuvo 83 puntos. Este otro diseño, preciosos los componentes, las flores y todo el material, realmente lindo, su selección de componentes ideal, pero la organización no fue óptima, porque todo el peso se encuentra en la parte superior de la cascada y no en la parte, digamos, no da esa sensación de descender, sino que el ojo permanece en la parte central o en la parte superior. Obtuvo 83 puntos. Vamos a este otro diseño que la felicité a la expositora por su montaje, por así decirlo. Pero el montaje de este diseño no es lo que se juzga. Lo que se juzga es todo el diseño en sí. Y el angelito es soñado y el marco ese dorado es soñado, pero el diseño en sí tiene fallas y las fallas más grandes son que no hay una cascada muy evidente porque está dividida en dos. Hay una pequeña cascada hacia la izquierda y otra cascada más larga y pronunciada hacia la derecha, con una gran concentración de verdes en el centro que no llegan a integrar el diseño, o sea, no llega a conformar lo que estamos pidiendo en un diseño cascada. Obtuvo 83 puntos. Este otro diseño sí había mantenido o colocado distintos tipos de materiales, pero hay un predominio muy evidente de un material sobre otro. Estoy buscando ahora la evaluación exacta. Y no fluye porque están muy apretadas las flores entre sí. La estructura es muy baja y el diseño toca la mesa y eso no debe pasar. Así que encontramos que había demasiada concentración de blanco sin espacios verdes que lo separan y el hecho de que tocase la base nos afectó muchísimo. Así que faltó seleccionar más variedad de flores y separarlas un poco más y encontrar una estructura más alta. Obtuvo 83 puntos. Vamos ahora a este otro diseño que me explicó la diseñadora que lo había realizado, se le cayó y se lo comió el perro o algo por el estilo. O sea, siempre tenemos algunas historias detrás de algunos diseños que vale la pena conocerlas. Pero encontramos que el color era interesante. Ahora, el agrupamiento de, perdón,
Voy a la 55. Tucu, 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 tucu. Que hay una concentración arriba de materiales y una concentración abajo. Y la parte del medio está interrumpida por la falta de flores en esa sección. Y el dominio está compartido entre la parte de arriba y la parte de abajo. Las lianas y las aspidistras variegadas no contribuían a la belleza del conjunto. Y en la distinción sacamos muchos puntos porque esa mesa de fondo, ese cable que se nota a la izquierda, realmente afecta nuestra apreciación del diseño. Obtuvo 82 puntos. Perro y todo. Vamos a este otro diseño, el 54. Ustedes se darán cuenta que esto obviamente era el mes de septiembre, cuando nosotros tenemos a Guaribay. El color es muy interesante. Hay un agrupamiento de verde arriba, ¿sí? Que no permite bajar fácilmente. Es como que el ojo sigue concentrado en esa parte. Ustedes se darán cuenta que yo hago mención permanentemente a eso, a que no baja el ojo, no baja el ojo. El ritmo en el diseño cascada es fundamental. Tiene que tener ese ritmo descendente marcado. Acá hubo hay repartido un dominio entre las hojas de aguaribay y las flores amarillas. Y sentimos que realmente tendría que haber tenido mucho más control sobre la cantidad de material vegetal de la Guaribay que utilizó en este diseño. También el fondo estaba desplanchado y es la razón por la cual obtuvo 81 puntos. Vamos entonces al siguiente diseño, que es el 59, que era realizado con un material muy interesante porque no es común usar tacos de reina en un diseño y menos en un diseño cascada. Pero vimos que el ritmo estaba afectado hacia arriba, había mucha concentración ahí y que el ojo no bajaba fácilmente, que había como dos ritmos, un ritmo que se concentraba en esa zona media y otra que bajaba levemente. Las hojas eran muy grandes en relación al tamaño de las flores y que se necesitaban más componentes para poder organizar una cascada con efectividad. También nos pareció que el diseño no había sido colocado muy efectivamente para sacar la foto, porque ese contraste, el fondo es interesante de ese color, pero la foto está mal tomada y se ve mucha luz abajo que distrae. Este diseño obtuvo 81. Y vamos al último diseño, que es el diseño número 63, y vimos que el balance está afectado arriba. O sea, esa gran concentración de hojas de aralia o cheflera en la parte superior concentra muchísimo la atención y hay dos ritmos, uno ahí arriba y otro que baja. Y hay muy marcada la diferencia dónde empieza un material y dónde termina el otro. Por lo tanto, el dominio está repartido y que las hojas estas son muy grandes en relación al tamaño de las flores. También nos pareció que está apoyada sobre la mesa, que no era lo que corresponde, y se veía muy separada porque el fondo en realidad tenía tres fondos: la pared, el cerco y la mesa. Y todas esas cosas distraían del diseño, como también el hecho de que el mantel estaba arrugado, con lo cual obtuvo 77 puntos. Pero es con esto que damos por terminado a esta primera parte de graduadas, que ya les digo, estoy tan súper orgullosa de todas nuestras alumnas. Veo que acá están en pantalla varias de las jueces que me acompañaron en este trabajo tan lindo
de evaluar los diseños durante el año y que no solamente me prestaron su tiempo al final de año, que trabajaron mes a mes evaluando los 80 diseños que había que evaluar. Así que a ellas de vuelta, 1.000.000 de gracias. Y si no hay otra pregunta, vamos a dejarlas acá y vamos a esperarlas el jueves que viene en otra versión de la última del año de las charlas de los jueves, donde van a ver otros tres tipos de diseños. Acá está Jean Prince, que fue una de las juezas que participó. Está Beatriz Rodríguez también. A ver a quién más puedo ver acá. Tarará, veo a Fernanda Jerkovich, que vamos a ver su diseño mañana. Estoy particularmente viendo a mis juezas para agradecerla en público, pero eran Beatriz Rodríguez, Adriana Oviedo, Jean Prince, Susana Paterlini, y me estoy olvidando, Nilda Loria, y todas ellas me regalaron su tiempo y su Denis Moreno, y su calidad y su tiempo para apoyar al Garden Club argentino en nuestro propósito, que es interesar a las socias del Garden en realizar diseños. Era abrirles una ventana a la posibilidad de una creatividad que quizás ellas no sabían que lo tenían. Y la verdad que las primeras sorprendidas fuimos nosotros. Así que muchísimas gracias a las alumnas, que sin ellas, por supuesto, no tendríamos escuela de diseño.